8 de la mañana con 10 minutos. Hoy tenemos una invitada especial. Sus libros siempre se agotan. Sus obras son el resultado de minuciosas investigaciones a las que les dedica la mayor parte de su tiempo, de su vida. El teclado de una máquina de escribir o de un ordenador son el compás que acompaña sus desvelos, pero que al amanecer encuentran la luz del día, o lo que es mejor, la luz del conocimiento. Ella es licenciada en Historia, maestra en Filosofía e Historia de las Ideas, doctora en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha cursado 4 diplomados en Historia y 3 en Estudios de las Mujeres y Perspectivas de Género. Tiene más de 75 publicaciones hasta ahora, entre libros, artículos, ponencias y capítulos que la han convertido en una de las investigadoras más serias del estado de Zacatecas y del país. Sus trabajos especialmente los ha dedicado a la mujer. Son la base sólida, el resultado de estas investigaciones, para la construcción del perfil femenino de la mujer zacatecana a través de, como ella misma lo dice, del devenir de la historia. Y precisamente al tema de la mujer zacatecana le ha dedicado más de 2 décadas de estudio, de investigación. Todo dedicado para rescatar a la mujer zacatecana, iniciando con aquella tesis doctoral titulada Una historia en construcción, la presencia de las mujeres en el estado de Zacatecas en el siglo XVIII. Hoy, 19 años después, nos regala la concentración de sus trabajos, de sus investigaciones, en un libro titulado Zacatecanas en el devenir de la historia, siglos XVIII, XIX y XX. Para mí, una excelente obra que comienza con la apasionante vida de Catalina Álvarez de Valdés, una mujer insumisa, para que luego nos conduzca en el devenir del tiempo con Manuela Riveros, la Lucera, preguntándonos sobre brujería o hechicería, o el extraordinario papel en las letras que nos da Ana Joseph Gregoria García Izquierdo. Una obra que nos permite conocer a la mujer que alzó la voz, que defendió sus ideales, que proyectó su porvenir, pero que también luchó día a día para lograr una posición igualitaria en derechos y obligaciones. Una obra que habla de la educación de aquellos años en colegios, en academias, que destaca la participación de las mujeres en los movimientos sociales y de la presencia femenina en la prensa nacional, en la poesía, en la publicidad o en la participación política. En fin, hoy está con nosotros la doctora Emilia Reséndez Guerrero, a quien hoy le podemos decir gracias por tu vocación, por tu pasión, por la investigación, por tu interés en Zacatecas y hoy y desde siempre por tu aportación a la indagación de la mujer en los diferentes aspectos de la vida de nuestra ciudad, de nuestro estado. Emilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esos comentarios tan halagadores, de reconocimiento a la dedicación al trabajo y que lo hago con mucha pasión. 20 años dedicada a la mujer zacatecana, a la investigación. Así es, combinándole un poco con trabajos también sobre la Compañía de Jesús en Zacatecas, que es otra de mis líneas de investigación. Y los siglos XVIII, ¿verdad? Así es, principalmente. Principalmente el siglo... ¿Qué tiene el siglo XVIII que a todo el mundo le llama la atención? Seguramente que tiene una gran riqueza de documentos que nos permiten recrear las historias, porque a diferencia del siglo XVI y del siglo XVII la información es mucho menor, pero aparte la letra es bastante difícil. Entonces la paleografía que hacemos del siglo XVIII, quienes aprendimos letra de carta, que llamábamos así, sí, nos resulta muy familiar, pero ya entrarle... Que está en la portada de tu libro, por Así cierto. es, que ya entrarle al siglo XVII es más difícil y hay mucho menos información, y no se diga el XVI, es por eso. Oye, ¿por qué el papel de dedicarte a la mujer, a investigar la mujer zacatecana, ahora sí que de los siglos XVIII, XIX y XX? Bueno, porque cuando yo entré al doctorado, como alumna nos pidieron un proyecto
pero desde que había estudiado la maestría me di cuenta que las mujeres estábamos invisibles en la historia de Zacatecas. Estamos hablando de los 80 del siglo XX. No había mujeres en la historia de Zacatecas. Por 100 hombres uno se encontraba el nombre de Eulalia Guzmán. Quizá el de Soledad González, fundadora de la Cruz Roja, y era mucho más, muy escondido, menos, muy escondido. Entonces, bueno, yo me pregunté que las mujeres no hemos hecho nada, seguro que sí, porque ya tenía como referencias de algunas mujeres que habían, se habían ido a México, y habían incursionado en la música, también tenía nociones en el archivo me había encontrado muchos nombres de mujeres que habían hecho diversas actividades y que no estaban documentadas. Entonces yo decidí hacer mi proyecto de investigación sobre las mujeres para visibilizarlas. Y creo que lo he logrado porque abrí camino en la universidad con este tema, que fue difícil que lo aceptaran porque me decían, ¿cómo es posible que si usted estudió un tema tan serio como el de la Compañía de Jesús, ahora va a hablar de las mujeres? ¿Qué va a decir de las mujeres? Pues si no hay nada que decir, ¿cómo no? Si en el archivo hay mucho. Esa parte es bien importante. Hoy lo conocemos como machismo, pero en el siglo XVIII también estaba muy opaca la mujer, ¿no? Claro. Por esas ideologías. Así es, es histórico, ha sido por siglos que solamente mujeres muy destacadas como las reinas o mujeres muy virtuosas como las santas eran nada más las que se notaban, eran visibilizadas, el resto pues pasaban desapercibidas las mujeres. Del siglo XVIII, en todos estos 20 años que has investigado, Emilia Reséndez, cómo era la mujer del siglo XVIII y qué contrastes encontramos con la mujer del siglo XX. Yo creo que sí se ha avanzado en muchos aspectos. En primer lugar, la participación social, política y económica, educativa de la mujer es mucho mayor. Hemos incursionado, digamos que en todos los campos, si comparamos con el siglo XVIII. Aparentemente la mujer del siglo XVIII estaba recluida en su hogar. Digo aparentemente porque yo justamente lo que estoy planteando aquí es que no. Las mujeres estaban en todos los ámbitos también. En la política no, por supuesto, pero movían hilos políticos. Catalina movió... El poder atrás del poder. Cierto, Catalina movió hilos políticos, relaciones sociales que había cultivado durante muchísimo tiempo. Esa Catalina movió todo. Así es, ámbito religioso, ¿verdad? Entonces, pero todo de manera como muy sutil, como muy velada, no abierta, como ahora que las mujeres estamos en todos los ámbitos, ¿verdad? Y abiertamente, y que tenemos la oportunidad de tomar la palabra y de disentir o estar en algo que queremos estar. Aportar, finalmente. Exactamente. Entonces sí hay diferencias. Claro que no, también hay, como yo lo digo, trato de mostrar esos claroscuros y esas rupturas, esos cambios, pero también demostrar cómo hay continuidades, cómo hay cosas que no cambian. Y lo que no cambia es este sistema patriarcal, o este sistema en el que vivimos ahora, que es este sistema capitalista, que oprime y reprime no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y la actitud de los hombres también hacia las mujeres, ¿no? Claro. Que bueno, lo vemos ahora, pero lo venimos arrastrando por lo menos desde el siglo XVIII. Así es, y que la violencia ha estado siempre presente, la violencia en la sociedad, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, pero que hoy se manifiesta de una manera muy terrible, pero es porque estamos viviendo en una sociedad tremendamente. Pero lo vemos, por ejemplo, en principios del siglo XX con los artículos que tú nos has regalado de publicidad, de propaganda. ¿Cómo cómo violentamos a la mujer en ese espacio? Así es, y cómo desde principios del siglo XX la figura de la mujer empieza a ser comercializada, o sea, cómo su cuerpo se convierte en un objeto que puede ser explotado al máximo por la publicidad, por los medios de comunicación. Ahorita vamos a ese tema, pero antes platícanos de Catalina Álvarez de Valdés. Es la primera parte del libro. La primera parte del libro trae 3 temas que tienen que ver con 3 mujeres, 2 zacatecanas, una no de aquí, pero que tiene que ver también mucho con esta investigación. Pero el asunto de Catalina Álvarez de Valdés, una mujer insumisa, es un libro, una biografía hecha crónica en este libro que te jala a leer todo el libro. Ya me lo aventé y muchas gracias por eso. Pues felicidades, sí se ve que lo leyó, sí. Bueno, pues Catalina Álvarez de Valdés era una zacatecana, hija natural de un hombre prominente de la ciudad, y pues él le buscó casarse bien para que tuviera un futuro estable.
y realmente el padre no esperaba, ¿verdad?, que al casarla con un hombre 30 años mayor que ella, pues el matrimonio no resultó, que era lo que se estilizaba, vamos, estaba vigente. Sin embargo, pues ella es una mujer que poco a poco va a ir madurando, que va a querer ser independiente, que va a tomar sus propias decisiones y que eso la va a llevar a una problemática difícil, pero también va a saber afrontarlas. Entonces, proceso de Catalina Álvarez de Valdés, como comentábamos antes de que iniciáramos al público, pues yo encontré una hojita en el archivo cuando trabajaba justamente los jesuitas, no estaba buscando mujeres, estaba haciendo la tesis de la maestría y me encontré esta hojita que hablaba de una mujer, Catalina Álvarez, que los dominicos la defendían porque era virtuosa, iba todos los días a misa y su esposo la estaba acusando de infidelidad y pues que no se podía dudar de una mujer que tenía tanto prestigio de esa manera. Me quedé muy intrigada y dije, bueno, ¿cómo me gustaría encontrar más cosas de esta mujer? Lo busqué aquí en el archivo, lo busqué en el Archivo General de la Nación, no encontré nada y pues se quedó ahí porque realmente yo estaba ocupada haciendo la tesis de la maestría, que era sobre la expulsión de la Compañía de Jesús, que también es un gran tema en el que he trabajado muchas cosas. Y buscando justamente a los jesuitas, a la expulsión, como había sucedido en Zacatecas, me encuentro en el Archivo General de la Nación un epistolario de más de 400 cartas dirigidas a un jesuita zacatecano, por su familia, y por una enamorada. Y digo, ¡ay, esto es una mina! Pero no, esto no es de la expulsión. Ahí se queda. Leí las cartas, me parecieron sumamente interesantes, pero no podía hacer nada. Catalina quedó en el olvido hasta que en el doctorado me propuse, ya tenía bastante información sobre mujeres zacatecanas, no haciendo cosas destacadas, pero sí había de Ana de la Campa y Cos, que ya habían hecho trabajos, había de algunas... Es María de la Campa y Cos. María de la Campa y Cos. Y pues tenía información sobre mujeres que habían sido propietarias o que habían establecido una denuncia, o como el caso de la Lucera, que lo encontré en el Archivo General de la Nación, que había sido acusada de hechicera, pero pues quería más información. Tuve la oportunidad de ir al Archivo de Indias, debe haber sido en 2001, en 2001, sí. Y pues toda una semana buscando información sobre mujeres, me traje cosas menores, nada que me satisfaciera, que yo dije, ay, bueno, yo quería un caso muy importante. Ya cuando comentaba que ya cuando me venía en el último día a la 1:00 p.m, empecé a ojear un expediente del conde Santiago de la Laguna y me encuentro que a la mitad estaba todo el proceso de Catalina porque había sido su amante y ahí lo incluyeron. Y entonces pues ya era la 1:00 p.m, cerraban a las 3. Oye, y que era su amante, pero también fue su padrino, ¿verdad? Fue su compadre. Fue compadre. Padrino sí. Padrino de su hijo. Entonces, bueno, pues afortunadamente tenían el servicio de microfilm, lo solicité y como 2 meses después me llegó el microfilm con el caso de Catalina y bueno, lo trabajé para la tesis de doctorado, pero mínimamente, porque ya estaba por terminar. Entonces hice como una síntesis, pero aparte el proceso es tan largo, tan reiterado y tan difícil que no lo comprende uno en un primer momento. Y luego lo haces de una manera, cuando nuestros amigos radioescuchas tengan acceso a este libro, nos platicas de una manera tan ágil, una crónica tan padre, las tertulias que hacía Catalina, culturales, religiosas, pero pues era para otra cosa, ¿verdad? Así es. Bueno, pues la escritura es también un ejercicio que va de la mano, digamos que quienes hacemos historia tenemos que tener como 3 grandes elementos. Primero, las fuentes, que son las del archivo y que están en otro orden y que tienen una lógica totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces lo primero es comprender lo que está ahí en la fuente que estamos trabajando. Y después tenemos que hacernos de otras herramientas metodológicas que nos las dan los grandes teóricos, y en este caso pues yo sigo mucho a la doctora Pilar Gonzalvo, a una francesa que se llama Arlette Fargé, que me encanta cómo ella escribe, ella trabaja archivos judiciales, y viendo el ejemplo de Arlette Fargé, cómo trabaja ella, es que me pude acercar
porque de primer momento uno lee los expedientes y dice, qué fabuloso es esto, pero ¿cómo lo ordeno? ¿Cómo se los presento? ¿Cómo para que sea ágil la lectura? Y entonces eso nos lleva a hacer un borrador y otro borrador y escribir una y otra vez y a llevarlo a foros donde otros colegas nos corrigen y nos dicen, no, pues quítale aquí, ponle allá. Es el caso de trabajo sobre Catalina. Tomé un curso sobre la biografía en el Colegio de San Luis y lo llevé y ahí me hicieron muchas correcciones, justamente pues de ahí sale ya pulido y se publica en un libro en 2000, haber sido en 2016 o en 2015. Y circuló poco porque quizás circuló más en San Luis Potosí y quizás circuló entre académicas y académicos, pero no al público en general. Entonces yo dije, no, yo quiero que pues tengo todos los trabajos que a mí me han costado, pero que me han gustado, como han quedado al final, quiero darlos a conocer al público zacatecano y además como quitar cosas que a lo mejor no son muy comprensibles. O muy técnicas. Muy técnicas, escribir con un lenguaje sencillo que sea para todo público, que lo lean y no haya ninguna dificultad. Y lo haces muy bien. Ah, pues gracias, esa es la intención. Oye, otro tema que tratas aquí en tu libro, página 35, Manuela Riveros. Es un tema sobre hechicería o brujería, que hay sus diferencias. Sí. Pero es un tema que existe hoy en día, todavía. Seguramente que entre las clases que llamaban en el siglo XVIII, las clases subalternas, las mujeres que no tenían recursos económicos y que buscaban cómo sobrevivir, es el caso de Manuela, que ingenuamente se involucra, sí, y que después le cargan la responsabilidad a ella. En esta parte, ¿por qué todas esas facultades de brujo, de hechicero, las tenía que hacer el hombre? Pues justamente por el sistema patriarcal. El hombre es el que lleva la primera mano, el que sabe, el que tiene los conocimientos, y la mujer es solo su asistente, su ayudante. Aunque las mujeres fueran principalmente parteras. Ya en el caso de la curación era distinta, porque era como de otra categoría, entonces las mujeres no podían curar. O sea, había niveles. Había niveles, exactamente, y sigue habiéndolos. Sí, por eso me llamó la atención, porque ahora es más la mujer la que cura, pues. Pero todavía yo creo, no sabemos, a lo mejor hemos abandonado mucho esto de la medicina tradicional y la medicina natural, pero no sé, ahora me surge que sería muy interesante hacer un trabajo sobre quiénes llevan ahora de verdad la delantera, porque sigue habiendo muchos hombres, sobre todo... Que hacen limpias y que curan y todo eso. En los pueblos indígenas, los hombres siguen teniendo la primacía para ser curanderos, las mujeres son sus subalternas. Y es debido al sistema patriarcal en el que estamos. Así. La tercera mujer que tratas en tu libro es Ana Josep. Me llama mucho la atención la correspondencia que mantiene con el padre jesuita. Pero ahorita nos vas a platicar esa historia. Pero qué lástima, de veras, le digo a nuestro auditorio, coincides seguramente, Emilia, qué lástima que hemos perdido la escritura. Sí. Desafortunadamente los avances tecnológicos tienen muchas ventajas, pero como todo, también sus desventajas. Y este hábito de la escritura, yo toda la vida fui amante de la escritura, lo muestro ahí, ¿verdad? Desde la adolescencia me gustó escribir y una de las cosas que más escribí era cartas. Como viví 5 años en Aguascalientes, me fui de Zacatecas a los 15, entonces escribía cartas a mi mamá, cartas a mis hermanas, y luego me vine a Aguascalientes y escribía cartas a las amigas, y luego me fui a Guadalajara y seguí escribiendo cartas. Entonces he sido una aficionada. Que las mandábamos hasta perfumadas, así ¿te acuerdas? Es, y en hojitas especiales, sí, y con sobres especiales, y pues desafortunadamente yo sigo escribiendo correos electrónicos, pero ya no los guardo. Un día caí en la cuenta de que sigo escribiendo a algunas amigas, que sigue escribiendo uno cosas importantes que por supuesto tienen que ver con la intimidad, con los sentimientos, con lo muy particular, pero ya no lo conservamos. Entonces, qué bueno que esas cartas son del siglo XVIII y todavía están en el Archivo General de la Nación, más de 200 años ahí,
y nos pudo permitir reconstruir la historia de Ana Josefa y de José Joaquín. Y además en otro libro reconstruyó la vida de la familia, porque están las cartas que le mandó la mamá, las hermanas, los hermanos. El papá nunca escribió, pero la familia en general escribía. Y entonces eso me permitió reconstruir la vida de la familia, que también la llevé a otro foro y ahí se hicieron correcciones y se publicó. Y la biografía de ahí reconstruyó un poquito la biografía de él. Ana Joseph se enamora de un jesuita. Así es, y lo manifiesta, y se apasiona. Pero qué manera de decirlo, ¿eh? Sí, pero además, como yo lo menciono, fue un amor que estaba más que nada en ella, pero seguro que él lo fomentó, seguro que lo alimentó, ¿verdad? Esa es la pregunta en el libro. ¿Es un amor platónico? Así es. ¿O es un amor No es carnal? un amor real, no es un amor carnal, ¿verdad? No, porque lo único que ella menciona es el día que se despidieron y él le tocó la mano. Y ella se emocionó demasiado. Eso es todo. Entonces todo lo demás estaba en su imaginación, en su cabeza, pero bueno, pues vemos que era una mujer que le entró de lleno al asunto de la modernidad y a leer, escribir, aprender latín, a saber música, porque quería estar a la altura, al nivel del nivel cultural del padre jesuita. Así es, entonces sí. Pues es una mujer muy interesante, ¿verdad? En ese sentido, por eso también la rescaté. Y entonces en este capítulo 1 pongo esas 3 mujeres, porque son de diferentes sectores sociales, como para que valoremos, como en el siglo XVIII, pues las mujeres, Manuela Riveros no tenía quien la defendiera, no tenía padres, fue a dar a la cárcel. Bueno, hasta la iglesia dice, ya sáquenla por amor de Dios, tantos años que está en la cárcel. Así es, no es culpable de nada, ¿verdad? Entonces, eso nos permite pues ver la situación económica y social, cómo determina en ocasiones la vida de las mujeres. Qué terribles vidas, o qué padres vidas ahora, sí, también, ¿no? Claro. También tratas ya en los capítulos subsiguientes la educación en Zacatecas. Sí, esto también me interesa mucho, es otro de los temas que he venido trabajando, sobre todo la educación femenina, porque ya volvemos, fue muy desatendida. En el siglo XVIII solo existió el colegio de María Santísima de los Mil Ángeles, pero este colegio pues realmente tuvo el nombre y la intención, pero el rastreo que hice solo atendía 75 mujeres, pocas. Y realmente lo único que les enseñaban eran labores mujeriles. Alguna que otra aprendía a leer y escribir, así que no tuvo grandes repercusiones. O sea, no era masiva la educación, era selectiva. Muy selectiva. Y las mujeres que querían instruirse en Zacatecas, ir más allá, tenían que ir a la Ciudad de México. Se fueron a los conventos, los grandes mineros zacatecanos financiaron buena parte del Colegio de las Vizcaínas y del convento de las Jerónimas, donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz, y varias zacatecanas se fueron a estudiar al convento de las Jerónimas. Esto ha sido rescatado por una doctora que vive en la Ciudad de México, Alicia Basarte. Ella tiene todo un trabajo sobre los nombres de las zacatecanas que se fueron a estudiar a México entre el siglo XVII y XVIII, porque aquí no había ni conventos ni colegios. Y luego ya en el siglo XIX, pues seguro que había escuelas de amiga, pero no hay registros de las escuelas de amiga. ¿Qué es una escuela de amiga? Una escuela de amigas era un lugar que abría alguna persona que sabía leer y escribir y que en su casa ponía un establecimiento para atender a niñas y niños de entre 5 y 8 años. Les enseñaba a leer, pero sobre todo catecismo, y se recibía principalmente niñas que aprendían a rezar, a leer el catecismo y si acaso a escribir, porque no se aprendía de manera unísona la lectura y la escritura. Se podía aprender a leer, pero se decía, ¿las mujeres para qué aprenden a escribir? No lo necesitan. Entonces saber escribir era un privilegio para las mujeres. ¿Era un asunto de la iglesia tener ese tipo de educación o de quién? De los momentos del tiempo y podemos decir que de la iglesia, porque la iglesia era la que impartía educación. El poder civil no le interesaba. Es hasta el siglo XIX, justamente cuando el Estado se hace cargo de la educación, que entonces dice todos deben aprender a leer y escribir, ¿sí? Y que se va poco a poco. Esto lo digo muy de paso, es muy complejo, pero pues la educación va mejorando para las mujeres en el siglo XIX. Y entonces también como un ejemplo de la diferencia que hay entre algunas escuelas, pues hablo del Colegio Teresiano, que fue muy importante, aunque tuvo un breve tiempo en Zacatecas. Una breve participación. Sí, muy poco, pero bueno, ahí se formaron algunas generaciones de mujeres de las clases privilegiadas.
El siglo XVIII la educación es muy selectiva para las mujeres. Siglo XIX se abre más la educación con otro tipo de estructura, de argumentos, y empieza a finales del XIX la participación de la mujer en movimientos políticos, sociales, revolucionarios. ¿Fue por la educación? Justamente, en la medida que las mujeres leen, pues se abre otros mundos. La lectura nos abre otros mundos definitivamente, y en la medida que las mujeres fueron leyendo. Que es parte también de tu libro, claro, la participación de las mujeres en los movimientos sociales. Así es, hay un capítulo en el que yo pretendía, porque creía en su momento, que habían participado como en muchos lugares de la República de manera muy activa en la independencia y en la revolución. La indagación en los archivos, ¿verdad?, pues me llevó a la conclusión de que no fue tanto, que no están tan visibles, y que, perdón, he traído una gripa espantosa y hablo y me da tos. Perdón, disculpa. No, ahorita te traigas una botellita de tequila o de mezcal. No, de agua. Es muy temprano, mejor de agua. Perdón. No te preocupes. Estamos platicando con la doctora Emilia Reséndez Guerrero sobre su libro Zacatecas en el devenir de la historia, siglos XVIII, XIX y XX, que va a ser presentado precisamente el próximo 4 de marzo a las 6 de la tarde en Palacio de Gobierno, en el área de la Crónica Estatal. Ahí estará la presentación a cargo de David Eduardo Rivera Salinas. Estará también conducido este evento por parte de Manuel González. ¿Quién más presenta tu libro? La doctora Adriana Rivero. Adriana Rivero, de la Secretaría de la Mujer. No me quisieron invitar a mí, hombre, hubiera estado a la grilla ahí re buena con las mujeres. Ay, de verdad, sí quise, quería una mesa donde hubiese hombres y mujeres. ¿Y entonces David qué hace ahí? Pues es hombre. De veras. Saludos al maestro David Eduardo, con quien siempre me ha tocado, por cierto, presentar libros. Nos gusta presentar libros juntos. Emilia, ¿cómo fue la participación de la mujer en los movimientos sociales? Porque luego nos quedamos con la imagen de la Adelita, por ejemplo, en los movimientos revolucionarios, o pocas veces la vemos en un papel intelectual en estos movimientos sociales, que aunque sí lo cumplieron, no se dio a conocer. Exactamente. Se han hecho ya, sobre todo cuando se celebró el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, se hicieron a nivel nacional muchísimos trabajos rescatando a todas las mujeres que aportaron para un movimiento y otro sus recursos económicos o bien que entraron a los movimientos, no solamente como las Adelitas, sino como las enfermeras o como las mujeres que sobre todo en la revolución, las mujeres que escribieron a favor de los revolucionarios. Sí. Y entonces también hicimos un proyecto, el maestro Juan José Girón y yo, de rescate de estas mujeres. Pensamos que íbamos a encontrar muchas zacatecanas. La realidad, como decía hace un momento, no encontramos tantos nombres, encontramos algunas que participaron de manera, digamos que tangencial, sobre todo en la independencia. Ya en la revolución encontramos mucho más zacatecanas que entraron al movimiento, entre los grupos revolucionarios. Y pues aunque sí iban en la retaguardia, siempre de un lado y del otro, porque de los dos lados hubo mujeres siguiendo a sus soldados, haciendo la comida, curando a los enfermos, llevándoles el agua. Encontramos que en la revolución la participación es muy activa. Y sin embargo, cuando la revolución termina, pues no les hace justicia. Las mandan de nuevo al ámbito privado, a la casa, y ni siquiera se concede el derecho al voto. Entonces todo eso lo documento en este capítulo donde hablo de la participación de las mujeres en los movimientos sociales. En el libro de Los Anales de García, de Sergio Candelas, precisamente en los discursos de García Salinas, en su participación en la Cámara de Diputados, ahí se empiezan a ver las participaciones de las mujeres, la pluma de las mujeres. Sí. Este libro me gustó mucho, justamente, es un libro muy completo, pero rescata la participación femenina. De la mujer. Oye, casi se nos va acabando el tiempo, pero hay muchas cosas que tengo que preguntarte. Muchos años han transcurrido del siglo XVIII al siglo XX, XXI. ¿Ha destacado realmente la mujer zacatecana? ¿O por qué no hemos destacado como mujer zacatecana?
Sí han destacado muchas mujeres zacatecanas, sobre todo ya en el siglo XX. Lo que pasa es que las mujeres, históricamente, las mujeres que se querían preparar emigraron a la Ciudad de México y es el caso de las zacatecanas. Eulalia Guzmán, la mayor parte de su vida la vivió en México. Soledad González, la mayor parte de su vida la vivió en México. Otras mujeres que rescato aquí en el libro, que son de principios del siglo XIX, vivieron su vida en México y fueron muy importantes. El centralismo desde Así entonces. es. Como otra mujer que lleva, Soledad González, que fue secretaria de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza, de los expresidentes de la posrevolución y que acumuló infinidad de cartas, de documentación y de conocimientos, y que fue una mujer más conocida, por ejemplo, en Guanajuato, donde se le hizo un libro. Yo la rescato aquí, digo, doy las fuentes de ese libro, y entonces por eso, ¿verdad? Pues las mujeres no se visibilizaron en Zacatecas. Entonces por eso era tan importante, o es tan importante, que registremos pues que tenemos un antecedente, las mujeres, de lucha social, de solidaridad con los varones, de cultura y de estar ahí, ¿verdad?, presentes. Es importante que las nuevas generaciones las conozcan y por eso, pues, este libro. ¿Hemos aprendido a ser diferentes en todos estos años? ¿O el papel de la mujer ha sido, si hemos aprendido, bueno, yo no, como mujeres zacatecanas, se ha aprendido la lección, hemos avanzado? Yo creo que sí hemos avanzado mucho. Tan hemos avanzado que aquí estamos las mujeres presentes en la vida cultural, en la vida política, pero no significa que lo tengamos ya todo. No significa que... Nos falta camino por avanzar. Nos falta mucho camino, así es. Oye, bueno, estamos platicando con la doctora Emilia Reséndez sobre el Zacatecas en el devenir de la historia, siglos XVIII, XIX y XX, libro que, como ya le decía, se presenta el próximo 4 de marzo, acercándose el Día de la Mujer, en Palacio de Gobierno, en punto de las 6 de la tarde. Finalmente, Emilia, prensa, publicidad y mujeres. Siglo pues, 20 prácticamente, ¿verdad? Porque precisamente hoy cumpliría años Eulalio Ferrer, que fue uno de los publicistas más importantes de nuestro país, padre de la publicidad de nuestro país, pero también padre machista, porque fue la publicidad usando a la mujer, usando y abusando de la mujer. Sí, bueno, pues este capítulo está trabajado en fuentes hemerográficas, periódico que está en la hemeroteca de Zacatecas. También hay una fuente riquísima de información. Durante mucho tiempo trabajé en los archivos y luego hice un proyecto buscando la escritura de las mujeres. Y buscando la escritura de las mujeres es que fui a los periódicos y entonces rastreé los periódicos desde que se empezaron a publicar aquí en Zacatecas, muy inmediato a la Guerra de Independencia. En 1926 ya tenemos los primeros periódicos zacatecanos, en 1925. Y de ahí hice todo un seguimiento y también uno de los proyectos es hacer la historia de la prensa en Zacatecas. Ya llevo documentado toda la primera parte del siglo XIX. ¿Cuáles eran los periódicos que había? No era mi intención, pero pues al ver la ausencia y al estar trabajando en eso, uno se va encontrando muchos caminos y luego quiere ir uno por todos lados. Entonces hay un momento en que hay que decir, a ver, paro, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, bueno, no encontré en el siglo XIX más que las poesías que las mujeres escribieron para ir a un concurso a la exposición de Chicago. Y ahí lo documento. Que esto ya también lo han hecho en letras. Hay una tesis de los alumnos de letras, también Marco Antonio Flores, que trabaja prensa, que es el que también... Que le ha dedicado mucho tiempo a la prensa y de él. Le mandamos un cordial saludo, por cierto. Claro, y él justamente es quien es pionero en la historia de la prensa en Zacatecas. Bueno, pues llego al siglo XX y me encuentro a las mujeres ahí muy poco presentes, no escribiendo. Hay muchos artículos que están destinados a ellas, cómo deben ser, cómo deben comportarse, cómo deben atender a los hijos, etcétera. Y pues cuando avanzo en los periódicos de 1910, 1920, entonces ya me encuentro las figuras de las mujeres, pero como objetos
de la publicidad. Objetos sexuales. Eso es... Pues en ese momento no podemos decir que sean objetos sexuales. Es nada más es para vender. Ajá. Para vender, y para vender hay que mostrar mujeres bonitas, que son dibujos, de mujeres que sonríen, que están alegres siempre, Con que los tienen niños. buena figura, que son bonitas mamás. Oye, eran tiempos en los que enseñaban el tobillo. Sí. Y híjole, ya era mucho. Ya era mucho. Así es. Entonces, bueno, pues... Fíjate cómo cambia, y lo digo en serio. No, sí. Antes, enseñar el tobillo era un gran avance. Sí. Hoy en el siglo XXI las queremos ver vestidas completamente porque ya nos cansamos de verlas desnudas. Ay, qué horror, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Ver No, sí. el WhatsApp, Facebook y todo eso es una realidad. Y todo está muy contaminado, porque realmente las mujeres a veces sí quieren eso, o sea, sí quieren andar exhibiendo el cuerpo. Entonces entran en esa dinámica de que eso es lo que se vende, y la necesidad o el gusto también se respeta, ¿verdad? Pero efectivamente creo que esto de que inició tan inocentemente la publicidad, mostrando a unas mujeres pues bonitas, atractivas, nos ha llevado a... ¿Cómo a trascendió esto. mundialmente todo Desafortunadamente, esto? sí. La así música, es. la publicidad y todo. Finalmente, Emilia, y te doy las gracias por haber venido esta mañana. Te preguntaba al principio por qué la importancia del siglo XVIII, porque me faltó hacerte la segunda parte de la pregunta. Ya tengo la mitad de la respuesta, ya se ha llenado la mitad de la respuesta, pero siento que hubo un gran vacío que de pronto todo el mundo se descuidó del siglo XX. Y creo que hace falta llenarlo. Sí, tiene razón. La mayor parte de los historiadores, cuando se inicia el doctorado en historia, que es el que abre el doctorado, los primeros doctorados en la universidad, pues nos centramos todos en el siglo XVIII, porque como que estaban muy emocionados, porque hay mucha documentación que trabajar, hay mucho que hacer. Y bueno, en historia luego se centraron en el siglo XIX, en la maestría doctorado en historia, que está también en la unidad académica de historia. Hicieron muchos proyectos sobre el siglo XIX, y donde yo estoy, que es la unidad académica de estudios de las humanidades, que trabajamos, tenemos un doctorado en estudios novohispanos, trabajamos siglo XVI, XVII y XVIII, y el XX quedó desatendido. Yo transité hacia el siglo XX justo por los proyectos que fui haciendo y que me fueron jalando sin que yo me lo propusiera. Y entonces me di cuenta que ahí hay muchísimo por hacer todavía. Las nuevas generaciones sí están trabajando cuestiones del siglo XX. Sí, ya se está llenando. En historia, porque nosotros seguimos anclados por ser un doctorado en estudios novohispanos, seguimos anclados a los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero por otros proyectos particulares, pues yo seguiré trabajando el siglo XX, porque los periódicos, pues ahora me tienen así como, ya logré rescatar muchos escritos de mujeres, he publicado, ya tengo material para otro libro, ahora sobre la escritura femenina. Estoy guardando esta frase para el final. Emilia, quienes ya leímos Zacatecas en el devenir de la historia, estamos hoy en condiciones de exigirte la rápida publicación de tu siguiente libro. Pues ya está cocinándose. Ya viene. Emilia, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, gracias a Estereoplata, Estereoplata, por darme la gran oportunidad de efectivamente comentar el libro, porque luego me invitan a comentar el libro y me preguntan otras cosas que no tienen que ver con lo del libro. Me encantó estar aquí y comentar el libro, y creo que esto va a motivar a nuestro auditorio para que nos acompañen el día 4 de marzo. Sí, y yo los invito a que lo lean, está muy, muy padre se lo van a aventar rapidísimo además. Vayan y regresen a México en el mismo día y ya se lo acabaron. Que esa es la idea. Que Oye, muchas gracias de veras, y te felicito por este libro, me encantó. Mira, aquí lo traigo todo rayado ya, separado y todo, pero me gustó mucho tu libro. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por el espacio. Gracias, Emilia Reséndez Guerrero. Toño,